Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando de un tema que nos interesa. Pudiera ser picante, pudiera ser controversial un poco y Hubo pudiera... alguien, ¿Cómo es? hubo alguien que me dijo de que me gusta cuando el episodio comienza diciendo de que este tema es controversial, que es Quizás, su episodio favorito. Vamos a ver. quizás sea un poco controversial, quizás sea un poco tan controversial y extenso que nos tome varios episodios tratar este tema. Así que bueno, aquí vamos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Uf. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Amén. Tú no has visto, hay un TikToker, influencer, qué sé yo, un tipo, una figura aquí en República Dominicana que se llama Christian Rizek, que hace unos videos. Su novia se llama en Instagram Vaca Loca Oh, wow. y ellos hacen como comedia, más o menos. Ujú. Ellos estaban conmigo en el colegio, un año más altos Oh, que yo. Bueno, ella no la conozco. Y eh, hay uno en particular, porque ella como que pelea mucho y le da golpe y cosas, y él siempre dice de que como que está normal, por ejemplo, están en el carro y él se quilla porque ella duró 20 años para salir de la casa. Y entonces él dice, ujú. pero mi amor, qué sé yo cuánto, estamos tarde, qué sé yo qué, bla, bla. Y entonces, yo no sé cómo que tú duras tanto. Y entonces ella dije que tú me estás echando un boche, qué sé yo cuánto. Y entonces él siempre, como que la frase que hace el cambio de ambiente en el video, siempre dice que, ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Y entonces la tipa empieza a pelearle. Bueno, el punto es que este video en particular no tiene eso, sino que ellos están viendo es un audio de una predicación pentecostal de Ujú. aquí, de República Dominicana, que los que son dominicanos saben que es un estilo bastante peculiar. Entonces el tipo está diciendo, porque la mujer tiene que someterse al marido, porque el hombre es la cabeza, qué sé yo cuánto, bla, bla, bla. Y entonces le dice, Ujú. y la mujer que haga silencio, qué sé yo qué. Y entonces él como que está emocionado, o sea, cada vez más, qué sé yo cuánto, amén, qué sé yo Ajá. cuánto. Y al final le dices, amén, cállate, cállate, qué sé yo cuánto. A A la responsable. tipa, sí. Y entonces la tipa le da una galleta y se acaba el video. Entonces, nada, ese versículo me acuerda de eso. Porque todos sabemos que la mujer tiene que callarse. Y todos creemos eso. Claro, claro. Definitivamente. Sobre todo los que No, estamos mentira. casados. No, no, no. Nada, mentira, mentira. Eh, el tema es el rol de la mujer. Y aquí hay muchísima vertiente. Ujú. Porque hay gente que, que lo llevan a todas las esferas. Hay gente que lo limitan a algunas esferas. Estoy hablando de esferas. ¿Qué significa eso? Bueno, eh, sí, porque ¿Qué eh, esperas? bueno, no las del dragón, Ah, las qué de la aburrido. sociedad. Sí. Ok, yo nunca vi Dragon Ball. Entonces, las esferas de la sociedad son, ya sea como la sociedad en general, como toda la humanidad, o vamos a decir de tu país o tu comunidad o tu región, etcétera. Tú pudieras, Ujú. depende, son círculos dentro de Como círculos. que la sociedad, vamos a Entonces, decir. exacto, la sociedad en general. Pero dentro de la sociedad en general existe un subesfera que es, por ejemplo, la iglesia, Exacto. O la que se familia. encuentra dentro de la sociedad, pero es una esfera aparte. Y también está la familia, que es una esfera aparte, tanto en un sentido de la sociedad, pero está Como de la incluida en iglesia. ella, y de la iglesia también. Sí, claro. O sea, no necesariamente una familia de parte de la iglesia, pero sí de la sociedad. Pero tú puedes tener las dos cosas. Entonces, la Biblia habla de muchas cosas y hay algunos versículos,
esporádicos. Y normalmente, Esporádicos. es verdad, y normalmente como que parecieran hasta fuera de contexto, como que de repente están hablando de algo y de repente saltan con uno de esos Con versículos que otra yo leí. cosa. Y que están hablando del amor y el orden en la iglesia y de repente dice que la mujer en silencio y después sigue hablando de otra cosa, y como que, oh, ¿y qué fue? Ya Sin, estamos sin viendo más la explicación. opinión de Abraham en este tema, señores, ¿eh? No, Se está demostrando ya. no, no, Continúa. no, no. Entonces, hay personas que ven estos pasajes y tratan de hacer, como siempre, teología sistemática en base a eso. O sea, tú coges todos los pasajes que hablan de ese tema y tú dices, ok, en base a todos esos pasajes, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Bueno, que la relación entre la mujer y hombre, el rol de cada uno en la sociedad o en la familia o en la iglesia, O en tiene que ser todos. tal y tal y tal. Exacto. Hay alguna gente que sus conclusiones la llevan a general, a todas las esferas. O sea, en todas las esferas, en toda la relación hombre-mujer, la mujer se somete, por ejemplo. Yo he escuchado gente así, que dice que no puede tener ninguna posición de autoridad en ningún contexto. No puede Ujú. ser presidente, no puede ser, o sea, no debe ser presidente, no debe ser jefe de una empresa, no debe ser policía, incluso hay gente que dice, Y una cosas pregunta, así. en esa posición, yo estoy preguntando como si yo no lo supiera, pero me interesa Sí, saber tu sí, opinión, en verdad. dale. Eh, ¿Tú crees que en esa posición, por lo regular, no solamente, o sea, como que eso es lo ideal, pero cuando no se cumple, es un pecado? Yo Por diría que ejemplo, las personas que tienen esa postura lo consideran pecaminoso, si en un país hay aunque una existe. presidenta, ¿esas personas tú crees que creerían que es pecaminoso que esa mujer fuera presidenta? Acordé de un hashtag que luego la gente de Trump estaban poniendo cuando ganó Biden. Dije hashtag not my president. O era de Trump que lo decían. Yo creo que era Yo creo que de es de los Trump. dos. Bueno, De los dos. Exacto. Primero con Trump y ahora lo dicen con Biden. Hashtag not my president. No sé qué significa eso, que sigue siendo el presidente, pero. exacto, porque la gente es estúpida, pero bueno. Pero diría decir algo así, como que. No sé si en verdad eso la gente justificaría como que yo no tengo que obedecer lo que digan, porque. Bueno, eh, seguro hay algún extremista inconsti- que llega hasta ahí. Exacto, pero yo creo que no. Que tú dirías como que, bueno, yo creo que la Biblia habla en contra de eso, pero yo no estoy en control del Estado y de qué hace Exacto. la ley, entonces yo no puedo imponer eh, digo, de esa forma. Pero O sí sea, es no, un de que reflejo, insubordinación. sí, sí, pero sí sería un reflejo de una sociedad en pecado, por ejemplo. Exacto, exacto. Ok. Hay personas que limitan esto solo a la familia y a la iglesia. O sea, tú no tratas de hacer, como que tú puedes, hay gente que dice como que, bueno, la mujer puede tener posiciones de liderazgo en el mundo secular, pero Laboral. dentro de la iglesia no. Eh, exacto. Dentro de la Sí, iglesia no exacto. y dentro de la familia tampoco. Hay gente que dice que lo de los roles es solo en la familia, o hay gente que, como en un sentido, como que solo en la iglesia, o es en ninguno, y todo el mundo es igual en todos los contextos. Entonces, es un Oh, ¿te tema gustaría, amplio. ya que tú mencionas eso, pudiéramos definir unas palabritas teológicas que pudieran ser útiles por si alguien se pone a investigar del tema o a hablarlo? No creo que la usemos demasiado en el podcast, pero por lo menos pudieran ayudar. Que son las personas que, o sea, bueno, lo voy a super simplificar porque imagínate, todo en la vida es así. Ujú. Si tú crees que Dios creó al hombre y a la mujer, bueno, primero, todos creemos que Dios creó al hombre y a la mujer Exacto. iguales en valor, en dignidad, en respeto, ¿verdad? Todos creemos eso. Digo, Ahora, hay gente que ok, cambia. ok, pero todos los cristianos sensatos creemos eso. Si no crees eso, eres un cristiano insensato, pero te queremos. Eh, pero, ¿verdad? Dentro de esa igualdad de valor e igualdad de posición ante Dios y ante el mundo, hay algunas personas que creen que los hombres y las mujeres son diferentes de una forma que se expresa en roles, ya sea como habrá mencionado, sociales o en la iglesia o familiares o todo, que son diferentes. Y
Por lo regular, la idea de esa diferencia es que estos roles se complementen unos con otros. Entonces, esta postura se reconoce como complementarianismo de complemento. Somos Ujú. dos entes distintos que somos como un rompecabezas. Uno completa al otro. Muy bien. Exacto, son roles marcados y diferentes, y que no puede cumplir el otro. Es Exacto. importante, yo creo. Sí, Como que claro. es un rol que únicamente puede cumplir cada uno de ellos. Tú puedes Y decir, tú bueno, pero sabes, ¿y qué tantas cosas hay de que así de diferentes? Pero depende de qué tan complementaria. Hay gente que dice, no sé si tú has visto en internet, que hablan de que de soft y hard, o sea, de que complementario no, suave o complementario fuerte o duro. no De sé. que Dime, ¿qué es lo qué que es eso? tan no, o sea, de como que cuando la gente está hablando de estos temas, es qué tan, como estricto es tu nivel de complementarismo. O sea, Ya, o o sea, qué ¿qué tan tan fuertes son tus roles? ¿Qué tan...? exacto, qué tan marcado y qué tan distinto y diferente y único son los roles, o si son más como que blur, eh, más Ok, como que la línea está más como borrosa. menos marcada, Ok, más borrosa, exacto. Como que hay más cosas en común que las que hay diferentes, o son 100% diferentes y muy muy específicos. ok. Em Entonces, por otro lado, Bueno, antes de eso, okey. yo diría que la vasta mayoría de los cristianos son complementarianistas. Em, por lo menos, no, no, la vasta mayoría de los cristianos son complementarianistas, pero también, sobre todo en nuestra denominación de la que nosotros venimos, que son los bautistas, Ujú, y otras denominaciones que son más tradicionales, ahí es mucho más marcado el asunto. Yo creo que ahí es que se ve más esa diferencia que tú mencionaste de duro versus suave. La mayoría de los ujú, cristianos serán complementarios. Obviamente, tú vas a mencionar el otro bando, que hay mucho y está creciendo. Eh, pero, sobre todo, se sigue debatiendo dentro de los complementarianistas qué tan marcados son esos roles, qué tan marcadas son las sí, diferencias y qué tanta interseccionalidad puede haber dentro de lo que es ser un hombre y ser una mujer. ujú. Pero bueno, hablaremos de eso más tarde. Continúa. Tú sabes que, en un sentido, tú pudiese pensar que la otra postura es como estúpida, porque dirá de que: "Ah, pero obviamente los hombres y las mujeres son diferentes". ¿Por qué? Sí, Porque realmente yo me siento así. ¿eh? Yo me siento así realmente. No porque yo no... O sea, alguien que hablara conmigo pensaría que yo tiro más para el lado de la otra postura. Pero realmente para mí ese nombre no tiene sentido en lo absoluto. Exacto, o sea, tiene un contexto también, Exacto. porque, como te digo, los egalitarios, que ese es como el término, o bueno, lo que son vamos a decir, que no son locos, vamos, no sé cómo ponerlo, no son tan extremistas, Ujú, reconocen que existen diferencias, y eso es algo obvio, biológica, y entre hombre y mujer, y tienen un rol diferente. Entonces, en un sentido, el egalitario es complementario, ujú. pero, Ajá. o sea, es como la diferencia de usar un label, o sea, la razón por la cual tú usas un label diferente, normalmente es porque tú consideras que el que existe está embarrado. Entonces tú tratas de usar algo como para identificarte que tú no perteneces a ese otro Al grupo. otro. Exacto. La denominación es así, más o menos así. Como que tú eres Ujú. cristiano, pero ¿qué cristiano? Ah, no, bautista o pentecostal o anglicano. Ya eso te va como dando como los diferentes perfiles de las diferentes denominaciones, y te ayuda a especificar que tú eres. Que decir Sí. protestante es una sombrilla gigante que tiene demasiada, demasiada cosa. Entonces, ¿qué es lo que es con lo egalitario? Que ellos creen que no hay una distinción, marcada de los roles que debe jugar o asumir el hombre y la mujer, ya sea dentro de la familia, dentro de la iglesia o dentro de la sociedad en general, sino que ambos, siendo imagen de Dios, como en Génesis 1, a ambos se le da la autoridad de reinar sobre la creación, a ambos se le da la orden de fructificarse y multiplicarse, de tener dominio sobre la tierra. Y entonces, como que el ideal de Edén
se dice ser de que el hombre y la mujer son iguales, igual responsabilidad, igual capacidad. Ujú. Y ahí otra vez, cuando hablo de capacidad, uno no se debe ir de que a la biología. Obviamente, el hombre normalmente es, por ejemplo, más fuerte que una mujer. Eso no es algo que está en debate. Estamos hablando del rol que se ejerce, es básicamente de la mente. ¿Tú sabes? O sea, como de la Sí, capacidad de, eh, bueno, como el eh, potencial. ¿sabes qué interesante? Ahora que tú mencionas eso, que todas estas cosas surgen luego de que la El feminismo. tecnología, no, porque el feminismo es un Ah, resultado de la tecnología. sí, sí. Ya que el hombre, o bueno, el trabajo con la tecnología se ha hecho menos físico Ujú, y se ha abierto paso, primero, a que el trabajo físico lo hagan máquinas. Y entonces, claro. los trabajos que quedan son más trabajos mentales o de habilidad, que son por lo regular, como dicen, motora fina, artes u otras cosas que no requieren de fuerza física, que es Ujú. como que en lo que biológicamente el hombre supera a la mujer. Y es la razón también por la cual el patriarcado se ha establecido, porque, o sea, naturalmente el más fuerte es el que domina sobre el más débil y también el más débil necesita que el fuerte sea el que esté en la cabeza. Eh, pero entonces con el cambio que ha tenido el mundo y la cultura, pues entonces ya no es así. Y entonces eso le abre la oportunidad a la mujer a poder hacer cosas que antes no podía hacer. No Entonces, solo eso, ujú, que antes, bueno, ignorando toda la cosa tóxica sí, que existía en el mundo de la antigüedad, de como que las mujeres eran básicamente propiedad o esclava casi, o de como los griegos, que hablaban de que la mujer era como un hombre deforme. Incluso, eso infectó incluso el cristianismo, y un hombre hubo incompleto. un tipo ahí que dijo como que la santificación en la mujer, como luce, es como que cada vez menos ellas son como mujeres, sino que parecen más a hombres. Qué lindo. Eso. Entonces, o sea, definitivamente había mucha diferencia como nosotros pensamos en el siglo XXI sobre eso. Y yo creo que parte del cambio positivo, aparte de la tecnología, yo diría que puede ser basado en un patrón bíblico, de que podemos ver una diferencia. Bueno, hablamos en un episodio de la Biblia machista, Ajá, sí, sí. ahora que me acuerdo, si hablamos de un tema relacionado, Es verdad. eh, de que es una cultura y contexto completamente diferente. Sin embargo, aún dentro de su contexto, aunque para nosotros parezca súper machista, eh, era una diferencia marcada con sus vecinos y contemporáneos en su trato a la mujer y la importancia que se le daba. Eh, entonces, eso es algo como a tomar en cuenta. Sí, o sea, es que es tan delicado el tema y no delicado porque la gente se pueda sentir mal. Es verdad, la gente se siente mal, pero me refiero a que somos iguales. Y en cierto sentido, nadie duda que somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes. Y aunque Exacto. no lo queramos admitir en la sociedad moderna, nadie duda que somos diferentes, porque realmente lo somos. Ujú, Es evidente, o sea, tú ves un hombre y tú sabes que es un hombre, tú ves una mujer, sabes que es una mujer. Y hay ujú. ciertas como expectativas que tú tienes de lo que un hombre puede hacer, pero es simplemente por la definición de lo que un hombre. Y hay ciertas cosas que uno espera que Sí, la mujer haga. historia, estereotipo, cultura. Sí, o sea, todo, todo. Biología, cultura, sociedad, todo es junto. Y una cosa no se puede como que tomar aparte de la otra. Vivimos en una sociedad ahora mismo donde todo es como que, si es un constructo social, no es válido. Pero no funciona así. Los constructos sociales surgen de realidades De la biológicas sociedad. y de la sociedad que hace la cosa por una razón, sea por pragmatismo, sea porque funcionan, sea por conveniencia, qué sé yo. Entonces, el asunto no es tan fácil así. Pero como, como tú dijiste a la salvedad, es importante como entender que lo que los egalitarios proponen no es que somos iguales y podemos hacer todo en todos los sentidos
Exacto. exactamente igual, porque eso es irreal e ilógico. Por ejemplo, un hombre no puede dar a luz Exacto, un bebé. como se propone hoy Un en día. hombre no puede amamantar. Biológicamente es imposible. Ujú. No se puede pretender que la mujer eh, pueda abrir todos los frascos de la casa sin ayuda. Yo oía eso, de que dejan de ser egalitarios desde que necesitan abrir un pote en la casa. Ahora, ¿tú sabes qué? Eh, pero hay Ah, mujeres que son más fuertes que los otros hombres, o sea, sí, pero obviamente, es muy raro, pero no es pero lo normal. claro. Ahora, ¿tú sabes qué pasa? También una parte importante del debate, yo no sé si hemos hablado de esto en el podcast, pero no estoy seguro porque yo siento que no hemos sido tan claros, tan claros con lo del creacionismo y la evolución y no sé qué, pero, pero esto pasa en todas las cosas que tienen que ver con ciencia y con biología y con ciencia. Y es que uno, o sea, los cristianos a veces queremos hacer declaraciones que están basadas en la ciencia, pero la ciencia no, o sea, la ciencia en la que queremos basar nuestras declaraciones no es una ciencia dura o no está comprobada simplemente. O sea, si el debate de egalitario versus complementario, somos iguales, ok. No somos iguales en cuanto a lo físico, pero somos iguales en lo mental. Eso es verdad. Bueno, en parte, uno pudiera decir que se ha comprobado que no somos iguales en lo mental, pero somos iguales en lo mental que tiene que ver con capacidades. Pero entonces, Una forma, bueno, continúa, yo te voy a decir después a lo que lo que quiero pienso. llegar es que algunos complementarios dicen, bueno, es que la mujer no es, o sea, no tiene la capacidad, así como le falta fuerza, le falta liderazgo. Eso es una capacidad que es psicológica, que no es parte de la fisiología, ¿verdad? Pero es algo que tenemos diferente. Nosotros, así como somos más fuertes físicamente, también somos mejores líderes mentalmente. Por lo tanto, si la mujer no puede abrir un frasco, o no es que no puede, es que ni siquiera lo intenta porque ya sabemos que tú lo vas a abrir más fácil que ella. Te lo da a ti de una vez. Y si ella lo intenta, muchas veces no va a poder porque se escapa de su capacidad, entonces te lo da a ti y tú lo abres. Pues entonces igual, ella tiene menos capacidad de liderazgo. Si eso es así, yo le doy la razón a lo complementario en ese sentido. Pero, ¿quién puede determinar con qué ciencia, sin prejuicio, con qué ciencia 100% demostrada, y demostrable y demostrada, lado, que eso es así realmente? Aunque ahí, tú estás entrando en un debate de cuál es la fuente inerrante e infalible que tiene el cristiano, que es lo que dice la Biblia. No importa lo que digan los científicos, ni los estudios psicológicos, ni lo que sea, si la Biblia dice la mujer no puede, pues ya, no hay que pensar. Aunque la mujer sea la más capaz del mundo y pueda hacer lo que sea, ya hay gente que nada más con que haya un versículo que lo diga así, sin estudiarlo más, así, tú lo leíste superficialmente y dice eso, ya no hay más que decir, es absoluto. Bueno, Mucha sí, gente es así. es triste. Hay otras personas que escuchan eso, o sea, y la experiencia, lo que tú ves, lo que tú vives, y también las investigaciones y el desarrollo de la sociedad y de la ciencia y etcétera, y cómo el mundo va cambiando y va como eh, tomando eso en consideración y en base a eso vuelve y analiza los textos y trata de profundizar más a ver si hay algo que no nos percatamos antes y solo cuando nos quedamos con una lectura superficial. Sea, es Sí, diferente. Son 2 como mundos diferentes, la sí, forma de y cómo es complicado interpretar. porque, Y hay gente que es más extremista todavía, que yo dije como una postura medio conservadora, de que en base a lo nuevo que tú conoces, tú tratas de ver si lo que tú conoces es así, sigue siendo así. Pero hay gente que descarta completamente y ya es un extremo, que es lo que se llama más un cristiano liberal, que dice ujú. como que sí, la Biblia dice eso, pero no importa, nosotros lo hacemos así. Ya Sí, es un extremo, eso es sí, otro claro. extremo. Opuesto al de la Biblia dice así, es así. El otro es, yo sé que no es así, así que aunque la Biblia lo diga, es así. Sí, Eh, exacto.
Son Y muchas veces, uno no lamentablemente, espera. eh, hay cristianos que no saben entender la diferencia y creen que todo el que crea que, o sea, ¿verdad? La Biblia dice eso, pero quizá no significa eso y la interprete mal. Eso es un cristiano genuino que está realmente intentando entender la Ujú. Biblia, versus el que dice la Biblia dice eso, a mí que me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo estaba pensando Hay eso muchos sobre cristianos nosotros. que creen como que todos son iguales y no es así. Como que yo y lo he escuchado de que alguien pudiese decir que nosotros somos muy liberales, pero en verdad yo me considero bien conservador. ¿Sabes que eso me Sin pasó embargo, o una vez en sea, el colegio? Hace como 3 años. Que un estudiante me dijo que yo era un cristiano chill. Y yo dije, ¿de verdad tú eres un cristiano chill? Eso me hizo sentir mal, porque dije, o sea, yo hasta le pedí perdón al curso, porque yo dije, si ustedes, yo le he dado a entender que yo soy un cristiano chill, pues yo estoy haciendo mal mi trabajo, porque yo no soy chill. ujú, Lo ujú. que pasa es que yo hablo con ustedes de una forma como yo pienso, que nada necesariamente es como que un big deal, demasiado grande, pero no es que Sí, yo no pero no era crea a que eso el que me pecado... refiero. Sí, sí, yo sé, Es como pero en es posturas. como algo que va de la mano, más o menos. Que Ujú, tú tengas la mente abierta hace exacto. que la gente piense que tú eres Que tú eres liberal, liberal. mientras que realmente no es eso, simplemente significa que tú quieres entender mejor. Ujú. Sí, O quieres o sea, como que escuchar lo que los demás dicen y no solo estás seguro en que tú tienes la razón y ya. No hay nada más que aprender. Yo creo que tenemos varios episodios sobre esto, pero sí. imagínate. Y Ya no me también yo acuerdo, creo son casi 200. que tiene que ver con, bueno, o sea, pudiera sonar poco humilde, pero yo creo que tiene que ver con humildad de tú decir, quizá yo estoy equivocado. Déjame asegurarme de que lo que yo pienso está bien, porque si está mal, Ujú, yo puedo cambiar de opinión a algo que sea mejor. ujú. No, y que como decimos, nosotros somos cristianos promedio. Entonces, ¿quién me dice a mí que yo tengo la razón en todo? Yo no sé nada. Yo Exacto, no tengo, o sea, si hay personas que tienen PhD y de todo, estudiando Biblia y estudiando estos temas, ¿quién soy yo para yo decir que ellos están mal sin ni siquiera escuchar lo que ellos tienen que decir? exacto. Bueno, entonces, lo que yo iba a decir sobre lo egalitario, no es que todos los hombres y todas las mujeres tienen la misma capacidad en todo, Ujú, sino, al menos para mí, como que lo lógico, que es lo que como que eh, me parece como que más interesante y más como llama la atención a esa postura, es que no es un hard and fast rule, una regla así de que ya, un blanket statement, como se dice, que abarca todo. Como decíamos al principio, la mujer no puede ejercer un rol de autoridad en ninguna esfera. Es un argumento ya que, o sea, que abarca todo, una conclusión, ya no hay nada que preguntar. ujú, Pero la postura es, no es que las mujeres de repente hagan todo lo que hacen los hombres, sino que las mujeres pueden, el Señor le da dones a su iglesia, no importa su sexo. Y hay mujeres que tienen una capacidad y un don y un talento increíble para enseñar, por ejemplo, o para servir de diferentes formas, o sacándolo de la esfera de la iglesia, para manejar finanzas, para tomar decisiones respecto a, qué sé yo, de casas, de carro. Hay mujeres que saben más de carro que hombres. sí, Significa que el hombre es el que tiene que decidir cuál carro que se va a comprar, si la mujer sabe más de carro. sí. O sea, eh, en la vida real, la mayoría de complementarios ni siquiera se comportan, o sea, es muy egalitaria su forma de Su vida en forma ese de... sentido. Sí, Sí, porque en verdad, en el día a día, lo que uno hace es que quien tiene o sea, como la mayor facultad o capacidad en un área específico, es el que toma como el liderazgo en esa área. ujú. Si mi esposa sabe cocinar más que yo, Ella ella cocina. cocina, no porque ella sea mujer, sino porque ella Ella sabe cocina cocinar más mejor. que yo. Exacto. Y en mi casa, por ejemplo, yo manejo la finanza, no porque yo sea el hombre, sino porque ella o sea, no sabe, o sea, aunque no sabe, como que ni le interesa eso, y ella como que sabe que yo lo hago bien, entonces ella confía en que yo lo voy a manejar y nada, o sea, así lo manejamos.
Incluso, es interesante que, no sé si tú has escuchado cuando tu hombre oye de hombre viejo, no Ujú. viejo, o sea, de más de 40 o 50, que están casados hace mucho, que ellos siempre relajan que las mujeres son las que mandan Sí, en su sí. casa, De que yo soy que la ellas son cabeza, las que pero mi siempre esposa el cuello. exacto, y relajan muchísimo con eso, y hay veces que los pastores se quillan porque como que sienten que le están, atacando en un sentido, El diseño divino. con el relajo, o sea, con el relajo, pero como que va cambiando la forma en la que la gente piensa. Sí, sí. Sobre las doctrinas. Pero es porque así es que no opera. Entonces, para mí, el legalitario que tiene sentido es así. No es que la mujer, por ser mujer, le toca ser pastora, le toca enseñar un domingo ante su congregación, sino que hay mujeres que Dios le da los dones, que hay mujeres que enseñan en seminario, en PhD y de todo, y ahí nadie tiene problema. O bueno, alguna gente sí, Bueno, exacto. pero algunos no, exacto. Pero no pueden enseñar en su iglesia. Y tú dirás como que, o ¿Y o vamos a entonces? decir un estudio bíblico. En un estudio bíblico, vamos a decir que está una de esas mujeres que enseñan PhD en un seminario, y están hablando de un pasaje, que sigue cuándo, bla, 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 estudiándolo exegéticamente, y ella, que sabe más que todo el mundo que está ahí, no puede decir nada, o sea, no puede como enseñar ese pasaje, porque ella no es hombre. ¿Sabe Entonces, que ahora mismo le voy a es un dedicar este tema. episodio, le voy a dedicar este episodio a un hermano de mi iglesia, a quien le voy a mandar el episodio para que lo escuche? Ey, tú eres de lo mío. Eh, es que estábamos poniendo ese mismo ejemplo en una conversación que tuvimos estos días con los pastores de la iglesia. Ujú, Y nada. Bueno, sí, es complicado. Ahora, tú sabes, los labels son interesantes. Yo, sí, por ejemplo, yo nunca usaría el label egalitario. Porque, como tú bien dijiste al principio, la gente pone labels porque entiende que el otro label tiene una connotación equivocada o incorrecta o mala y tú no quieres como o está asociado con identificarte. algo. Exacto. Entonces, por ejemplo, los egalitarios están asociados a ser liberal, a ser progresivo. Yo no quiero que la gente me asocie con eso, por lo tanto, yo nunca me denominaría ni me identificaría a mí mismo como egalitario. Pero yo creo que la forma en la que nos complementamos como hombre y mujer no es tan dura, sino Exacto, que es mucho más fluida, mucho más dependiente de cada caso particular y de habilidades exacto. particulares que pudiéramos tener. Entonces, yo soy súper abierto, o sea, de acuerdo con que, por ejemplo, esa mujer del seminario venga y me enseñe, porque yo no sé y yo lo que quiero es aprender. Y si yo quiero como Exacto. hombre ser mejor que ella, que mujer, pues necesito que me enseñe a alguien. Y si ella es la que me tiene que enseñar para yo superarla, estoy relajando. Oye, eso. Pero tú entiendes, como que, ¿qué importa Claro. que yo sea varón y que ella sea hembra? Si ella sabe más que yo, si ella lo hace mejor que yo lo que quiero es aprender. Si ella cocina mejor, yo quiero que sepa bien la comida, como tú dijiste. Si ella Ujú. estudió economía, yo lo que estudié fue publicidad, O pues dime. un tema controversial de que si que la esposa gane más que el hombre. Hasta eso es un problema en algunos Claro. contextos y alguna iglesia, y he escuchado muchísima gente predicando como que, así, hablando a jóvenes, de como que no, si él gana menos que tú, o si él tiene una profesión menos como con menos prospecto que la tuya, ni siquiera lo considere. Y eso me da como un mal sabor, Dolor, porque ¿eh? dolor. No, porque, o sea, eh, sobre todo como dentro del cristianismo, que lo que importa no es el dinero, en lo absoluto. Eso es lo que tú crees. Tú decime a mí que porque tú ganas más que él, ya lo descarto automáticamente, como que lo único que importa, o lo que más importa ya, no solo que sea cristiano, sino también cuánto gana. Obviamente el dinero es importante en un sentido, pero En un sentido muy real. sí, o sea, necesitamos dinero, Claro, o sea, pero, o sea, lo que digo es, hasta ese extremo podríamos llevar lo de los roles, no sé, dependería de dónde están sacando eso de la bueno, tú Biblia, sabes que el asunto. todo, de nuevo, volviendo a lo de la biología,
son más fuertes que las mujeres, ok, pero ya la fuerza no es tan importante, necesaria para ganar dinero. También eso es verdad. Pero sigue habiendo un factor que es lo de estar La embarazada, dar a maternidad. luz, la Sí, maternidad, definitivamente. y entonces la Iba a decir, psicología detrás del hombre y de la mujer, de cómo, de qué ujú, rol, esa es la palabra que hay que usar, de qué rol juega un padre y una madre en la vida de sus hijos, etcétera. Esa cosa, yo creo que ujú, hay mucha más eh, como investigación que se ha podido ir comprobando con los años, porque tenemos siendo padres y madres por sí, siglos, tú sabes. exacto. Y aparentemente realmente hay una diferencia bastante grande entre ser un hombre y Sí. una mujer en la paternidad. Sin embargo, por ejemplo, eh, como el framework o la forma de pensar de donde vienen todas estas cosas, ya que lo meten a teología y no sé cuánto, viene de un mundo post-revolución industrial. Sí. Y a veces muy americano, como el sueño americano y el ideal de la vida en los suburbios, y como que el de que el hombre trabaja y la mujer se queda en la casa y no trabaja, porque esa es otra. Hay Ujú. muchos que creen que desde que la mujer tiene hijos, ya no debe trabajar más, sino quedarse con sus hijos en su casa. Entonces, eh, es otro tema. Pero antes, ¿cómo era? O sea, siempre las mujeres, por ejemplo, si lo llevamos de que hacía, era paleolítica, yo no me sé los términos, de que los hombres se iban a casar y las mujeres se quedaban con los niños. Sí, pero no era un trabajo, no es lo mismo. Y las mujeres no como que no hacían No. nada, sino que andaban, vamos a decir, buscando fruta y que sí, ok, no, pues los hombres estaban casando y estaban con los niños, pero los niños pues iban con los hombres a casa también. O sea, es como eh, interesante, por ejemplo, una comunidad agraria. El papá está en su casa todo el tiempo con sus hijos. Los hijos Ujú. trabajan con él desde chiquito. O sea, el papá no es como que se va de, A la de oficina. 8 a 5, de 8 a 5 y llega cuando los niños se van a acotar y ya. Es un padre ausente, que es algo que se ve muchísimo también. Que yo siento como que en últimas generaciones los padres están como siendo más intencionales en ser presentes en la vida de sus hijos. Pero Sí. como que la generación anterior a Pero nosotros, eso es la parte mayoría de cómo, tuvieron padres que no estaban ahí. sí, pero eso es parte de cómo están cambiando en la sociedad los roles de los hombres y las mujeres. Y en parte, no, 100%. El egalitarianismo es un resultado de ese cambio en la sociedad. O sea, Sí. como la sociedad está cambiando, hay gente que dice lo que dijimos ahorita. Cónchale, la sociedad está cambiando de esta forma. Y yo veo que esto no está mal, o es normal por lo menos. Entonces, la Biblia dice esto. ¿Será que la interpretamos mal o quizá es algo que hay que recontextualizar a nuestra cultura y en estos tiempos modernos? Entonces, vamos a ver. Y de ahí surgen todo este way de, de que la mujer puede hacer muchas cosas que solamente podían hacer los hombres en la iglesia y de recordarle a Ujú. los hombres, pero no es recordárselo, es decírselo por primera vez en muchos casos, porque por 100 años hemos vivido esta cultura, vamos a decir, Ujú. occidental del hombre va a la oficina. Y esa gente, tenemos 100 años viviendo así, nunca han escuchado que el hombre puede realmente, por ejemplo, llevarse a su hijo al colegio, perdón, al trabajo, Bumper. cambiar el pamper, eh, o ir con su hijo al parque. eh, y mira, en vez de decir cosas generales, voy a decir mi propio ejemplo. Los sábados yo trabajo en un colegio, los sábados yo no trabajo. No es que no trabajo, trabajo de mi casa porque tengo otros trabajos, ¿verdad? Pero estoy en mi Ujú. casa. Mi esposa es veterinaria. Los sábados son los días que ella más trabaja. Ujú. Entonces, los sábados yo me paso la mañana con Nicolás muchas veces. Sí. Y salgo, el otro día salí con Nicolás y fui, lo más masculino que tú pudieras pensar, fui a Encajes La Rosario. Porque es la papelería que me queda más cerca de mi casa y yo fui caminando con Nicolás, entonces fui La para tienda allá, es la tienda rosada es rosada. por fuera. Eh, Entonces yo llego a la tienda con Nicolás, que sé yo cuánto, y digo, wow, qué masculino me veo en esa tienda rosada con un Ujú. bebé. Y los heavy es que yo estoy pagando. Y entonces me dice la cajera,
Ah, que a mí se me olvidó coger un tape que quería buscar. Y entonces dije, cónchale, se me quedó el tape. Y el tape estaba en el segundo piso. Y Nicolás estaba arriba de Mm, mí. Y yo estaba como que lamentándome. Y la tipa mandó a la empacadora que me buscara el tape. Y mm. entonces yo le dije como que, cónchale, gracias. Pues es que imagínate, con este muchacho a veces uno se le olvidan las cosas. Y entonces ella me dijo dije, que eso es un poder que solamente tiene la mamá. Y yo Oh. me quedé, ¿sabes? Yo le dije que sí, me reí, pero Sí, claro, ¿cuántas cosas no se le olvidan a la mamá por tener a sus hijos arriba? Eso no tiene nada que ver con ser hombre o claro. mujer, ni mamá ni papá, eso es ser humano. Eh, entonces, yo tengo una mente moderna de que el papá puede hacer muchas cosas que tradicionalmente haría Sí, la mamá, y quizás ese no es mi rol para mucha gente tradicional, pero eso no tiene nada que ver en mi mente, eso no tiene nada que ver con ser complementario o egalitario, o con lo que la mujer puede o no puede pero hacer en para la mucha iglesia, gente sí, o nada de eso. para Exacto. mucha gente sí. Ese es el asunto. Entonces, ya yo diría como para cerrar. Ujú, Antes de entrar como a pasajes específicos y cosas así, que lo haremos quizás en otros episodios, yo quisiera hablar de algo relacionado a lo que estábamos diciendo, que es como, ¿cómo es que lo llaman? Es como el patrón o la línea a donde apunta la historia de la Biblia, las escrituras. Y ujú, tiene todo que ver con cómo comienza en Génesis 1 y 2 el ideal de Edén y cómo termina todo en Apocalipsis 22, en la nueva creación. Y cómo vemos matices de cómo lucirá eso en la nueva creación y cómo la Biblia va como apuntando en una dirección, pero como hemos hablado, la Biblia está atada a su contexto histórico y cultural, y hay cosas que simplemente no eran factibles de hacer en su momento y que el tiempo ha seguido pasando y el mundo ha ido cambiando, y hay cosas que uno ve como el patrón en el que la Biblia apuntaba y uno toma decisiones en base a eso. Por ejemplo, la esclavitud. ujú. O sea, la iglesia primitiva, su prioridad no iba a ser de que llamar a la sociedad a abandonar la esclavitud por completo y hacerla ilegal. Hubiese sido imposible que el movimiento tuviera la expansión que tuvo si fuera, o sea, la iglesia era contracultural, 100%, y por eso lo mataba, incluso. Pero, al mismo tiempo, podemos notar en las cartas cómo Pablo tenía como un awareness o una preocupación de que no fueran tan extraños al mundo que los rodeaba, como para que Sí. la gente no, o sea, como que no cerrara la puerta, no sé cómo explicarlo. Cuando él Como habla que de los iba a códigos de la ser familia, demasiado chocante para la sociedad. Y entonces, exacto. En muchos pasajes de eso que él dice de no ser tropiezo y de no hacer la cosa para que lo otro no vaya, que sí o qué. Él habla de que como que realmente tenemos la libertad en Cristo, pero como que contrólense. Y en la esclavitud podemos ver algo parecido. A lo largo de la historia de la Biblia, bueno, el pueblo de Israel se presenta como esclavo y eso se presenta como algo malo. Y ujú, la primera vez que aparece esclavo en la Biblia se presenta como, o sea, como algo negativo. Sin embargo, los mismos israelitas tenían esclavos. Y hay leyes sobre cómo se tratan esos esclavos. Y en el Nuevo Testamento hay mandatos de, de Pablo y de Pedro de cómo los amos deben tratar a sus esclavos. Entonces tú dirás como que, pero cónchale, ¿y cómo los esclavos deben tratar a sus amos? Entonces tú dirás como que, oh, pues entonces la Biblia está a favor de la esclavitud. Bueno, hay otros pasajes que hablan de cómo si tú puedes obtener tu libertad, búscala. O si tú puedes no caer en esclavitud de alguien, trata de evitarlo a toda costa. O pasajes como el de en Filemón, que habla de Onésimo, donde Pablo le dice a Filemón que lo trate ya no como un esclavo, sino como un hermano. Y básicamente, eh, o sea, revolucionario para el momento. Sin embargo, para estándares modernos, tú pudiese ser un crítico histórico, es medio estúpido como la gente de hoy en día hace, que se pone a ver la cosa de hace 3000 años y dice, qué sí, estúpidos, mira ajá. lo que hacían, qué sé yo qué, y vamos a tumbar todas sus estatuas y no sé cuánto. Sí, eso. Bueno. Pero en primer siglo no, no era factible abolir la esclavitud. Sin embargo,
cuando se viene a abolir la esclavitud, tú tenías personas diciendo, bueno, en verdad, yo creo que basado en una cosmovisión bíblica, lo que el cristiano debería apoyar es la abolición de la esclavitud. O sea, deberíamos estar a favor de ese movimiento por la dignidad de cada ser humano, qué sé yo cuánto, y todos los argumentos que ustedes conocen. Y yo creo que muy pocos cristianos de hoy en día dirían que eso fue un error, abolir la esclavitud, o buscar Ya. abolir en los países que todavía existen. Entonces, de una forma similar, hay otras como líneas o temas que uno puede ver a lo largo de la historia de la Biblia, por ejemplo, en relación a cómo se trata a la mujer en el contexto de la Biblia y cómo la importancia que se le da, pero no es tan revolucionario como el feminismo de hoy en día, Quiere, por quiere decirlo así. Exacto. Pero pudiese apuntar en una dirección a que la iglesia, vamos a decir, en la época en la que estamos o en el futuro, sea más egalitario, por usar el término. Eso es algo que hay que, o considerar. sea, considerar y no como ser tan cosa. Pero, otra vez, hay algunos pasajes que son ya como que suficientes para alguna persona ni siquiera leer el resto de la Biblia. Pero Sí, ese es el problema, como que no, siempre, no siempre hemos consideran. hablado que el proof texting, que esa estrategia de tú decir, ah, no, mira, este versículo, pa, y este versículo, pa, y este versículo, ta, y ya. No hay argumentación, porque ya te tiré los 3 versículos. Pero tú estás ignorando el resto de la Biblia, porque tú tienes 3 versículos que dicen básicamente lo que ya tú crees y tú no, ¿qué pasa con todo lo otro? Yo he oído incluso gente que porque tienen sus 3 versículos amarrados, reinterpretan la Biblia entera basada en esos 3 versículos. Tú sabes que Bueno, eso pasa hasta con lo de escatología, yo que conozco base a a un un. versículo, tú Sí, se cambias la Biblia interpretó entera. todo. Wow, qué triste. Yo conozco a un pastor que no sé qué, debo preguntar en verdad, qué creerá sobre ese tema ahora mismo, pero hace unos cuantos años me comentó que él, vamos a decir, creía que en el cielo iba a haber matrimonio. ¿No? Y obviamente no como una creencia súper, o sea, Sí, sí. solamente Bueno, como que es un deseo que él cree que pudiera ser. Pero exacto. está el famoso versículo que dice que en el cielo no se van a dar en casamiento ni se van a casar y que van a ser como los ángeles. Entonces, Ujú. es interesante que cuando tú hablas con él, o en ese momento cuando yo hablé con él, sus argumentos no eran tanto un versículo en particular, sino que eran más la historia completa de la Biblia. Exacto, Y entonces él decía, cónchale, pero que si la Biblia entera es así, no me hace sentido que en el cielo ya no haya matrimonio. Pero está ese versículo, así que quizá pudiera ser que ya no haya. ¿Quién sabe? Yo exacto. prefiero pensar que pudiera ser. Entonces, por lo menos esa apertura al pudiera ser, creo que es como básica en esta clase de conversaciones. Exacto. Y al explorar, que siempre hemos hablado de eso, de como que la Biblia es una sola historia, que la Biblia es una sola historia unificada, que apunta eso. Es grande, nuevo proyecto. Sí, no, o sea, como que la Biblia no es de versículos aislados, sino que es un todo. Ujú, Y nuestras posturas no deben venir de 2 o 3 versículos, posiblemente sacados fuera de contexto. O sea, se presta mucho a eso, cuando tú tienes como así, como versículo cherry pick, versus ve qué dice la Biblia del tema, sí, en general. Me ha pasado, y a ti también, como que alguna postura que teníamos, a medida que leíamos la Biblia, no di que los versículos eso, sino leyendo la Biblia entera, tú te pones así como que, mm, está como raro como esto. que, ya como que, Hay como un como maco que, aquí, que algo que no me sí. cuadra. Y eso hace que tú como que o sea, te hace más abierto a escuchar los argumentos sobre los textos que te tienen el freno. Exacto. Pero si tú nunca haces ese ejercicio, nunca va a haber cambio realmente. Tú te va a quedar ahí. Ujú, Este tal y tal versículo lo dicen, así que ya no hay más que discutir, no hay más que hablar. Eh, o otro problema es ver el mal ejemplo de algunos que hacen lo que tú estás en contra, y lo hacen mal. Y tú dices, "Bueno, míralo ahí, eso no funciona. Mira sí, lo que pasa". Es muy fácil tú claro. buscar malos ejemplos
y usar eso como para decir que, bueno, Pero míralo ahí, eso lamentablemente es lo malos que... ejemplos hay de todos lados. Hay malos ejemplos del Exacto, patriarcado, hay malos ejemplos exacto, del exactamente, feminismo. O sea, que eso no sirve para nada realmente. exactamente. Y bueno, yo creo que es una... Está bien, es Ahí una muy buena introducción. sí, sí, el Temas que tema. pueden salir de aquí. Las mujeres pueden predicar, sí o no. Las mujeres pueden ser pastoras, sí o no. Las mujeres pueden trabajar o solamente tienen que quedar en su casa. Eh, Creo que esos son como que lo más... Sí, el rol en la casa y los roles en la iglesia. Podemos hablar en general así, enseñanza, diaconado, pastorado Bueno, y por otras cosas, que hay veces que hasta orar en orar público, en cosas así. público. Sí, Tiene que ponerse un velo. y tener al marido al lado. Amén. Bueno, Hay iglesias así que para dar un testimonio a la mujer tiene que subir con su esposo. ¿qué Bueno, tal? ok. Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Que si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigos, háblenlo con los demás. Ustedes saben, eso es el propósito de este podcast. Si quisiera apoyarnos, aparte de compartir económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y gracias a todos aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal y aquellos que nos apoyan económicamente. Ustedes son lo máximo, señores. Que los queremos. Los amamos. Nada, será hasta la próxima, donde estaremos hablando de algún otro tema interesante. Hasta luego.